ahora vamos a ver cómo ha sido la carrera de Alonso y el Aston Martin. Aquí era un fin de semana muy importante para Aston Martin en el sentido de que buscaban un reinicio de temporada, buscar dar varios pasos adelante y realmente lo han conseguido. Lo veremos más adelante cuando podamos comparar las últimas carreras con esta. De entrada vamos a ver realmente cuál es la situación actual de Aston Martin y lo vamos a hacer a partir de compararlo con Piastri, con McLaren, o sea, Piastri de McLaren, Leclerc de Ferrari y Hamilton de Mercedes. El mejor Ferrari, el mejor McLaren y el mejor Mercedes. Bueno, esta es la diferencia y la carrera que hay entre Piastri y Alonso. Varias cosas se pueden ver sobre todo. Lo primero que nos destaca es que el Delta, cuando están en condiciones iguales, no deja de subir. Solo hay una zona de la 39 a la 49 que se más o menos se neutraliza porque Piastri va con neumático más usado y luego sobre todo esa salida de pista que le dio bastante miedo y pasó de rodar de 22 a 23 24. Pero Alonso rueda en el 24, luego es capaz de bajar hasta el 23, en la vuelta 40 cuando hace el cambio de neumático y bueno, el 30 y tanto cuando hace el cambio de neumático y desde ahí se nota sobre todo la parte final de la carrera cuando también Piastri va en el medio, que la diferencia es muy grande. Una diferencia muy grande entre los dos pasa que se trata sobre todo en en el ritmo general y que hay una diferencia muy grande. Diferentes fases de la carrera, diferentes momentos, al comienzo de la carrera 2 segundos por vuelta, luego se reduce bastante esta diferencia hasta el 1.4 de la vuelta 31-33 y de la 48-70. Estas dos son las partes que de verdad nos interesan. De la 37 a la 47 es bastante igualada, pero porque Piastri va con rueda usada y Alonso va con rueda nueva, entonces hay un equilibrio de prestación. Pero lo que nos interesa es de la vuelta 48 a la 70, y ahí sobre todo nos podemos encontrar que segundo y medio Piastri más rápido que Alonso, 0.3 en el primer tramo, 0.8 en la parte central y 0.3, 0.4 en la parte final. Es decir, hay 0.8 en la parte central de la vuelta. ¿Por qué? Por esto que vamos a ver a partir de ahora. Ahí te pongo la comparativa de vuelta entre Piastri y Alonso. Básicamente es eso. Llegamos a al primer sector de las tres décimas. Ese tiempo está en la salida de la T2 porque Alonso tarda más en ir al gas que Piastri. Piastri puede acelerar mucho más fácil y puede acelerar mucho antes que Alonso. Pero desde ahí no es capaz de llevar esa velocidad y pierde las tres décimas. Destaca Alonso mejor en la curva 4, curva rápida, favorece todavía a Aston Martin, curva rápida y corta, favorece a Aston Martin. Y desde la curva 5 hasta la curva 11, que es totalmente terreno de McLaren, saca muchísimo tiempo Piastri, saca mucha ventaja. Básicamente porque es un coche que en curva media, vemos todo ese rango va de los 120 a los 220, es un rango totalmente de curva media y ahí es el mejor coche de McLaren con mucha diferencia. Entonces es capaz de sacar un tiempo, de acelerar antes, de tener más velocidad mínima de paso, T8, T9, en T11 también puede ir más fácil. Y básicamente es eso, todo el rango 120 a 220, el mejor coche ahora mismo de McLaren. Está llevando a ser el mejor coche de la Fórmula 1 básicamente, por todo ese tiempo que consigue en curva media. Alonso era un punto bastante crítico que tenía, pero lo ha conseguido neutralizar, lo ha conseguido compensar bastante a partir de esta carrera y lo que podía ser una auténtica muerte no ha sido tal. Eso Vamos lo a hemos visto antes con los ritmos, que aquí donde se esperaba que sufriera bastante el Aston Martin ha conseguido ver. ser ese quinto equipo, o sea, es un paso adelante. Luego vamos a verlo con Hamilton o con Leclerc, no sé quién viene, creo que Hamilton. Hamilton. Vale. Nos encontramos más o menos lo mismo, con Delta que crece mucho en las primeras 7 vueltas porque Alonso va muy lento con el medio o con el blando. De la vuelta 17 a la 29 también incrementa. Luego desde ahí se neutraliza de la 29 a la 43 bastante. Y desde ahí nos encontramos los de la realidad, de la 43 a la 70, la zona donde de verdad están las diferencias y donde está marcada por qué el Aston Martin hace unas cosas y el Mercedes hace otras. Son dos partes, primera parte de la 19 a la 31 que crece bastante, luego se amortigua bastante más, sobre todo comienza a carrera bastante más. Pues a los ritmos. Estoy en ello. Ahí lo tienes, ¿no? Sí. Lo que nos encontramos en la vuelta 1 a la 7 muy mal por la rueda blanda que no le permite tanta velocidad a Alonso. Luego de la 8 a la 21 más neutralizado.
y sobre todo lo que nos interesa es de la 39 a la 70, esas 7 décimas, que es la distancia que hay ahora mismo real entre el Mercedes y el Aston Martin. Hablamos de distancia real. 0 en el primer tramo, importante esto, 0 en el primer tramo, 0,4 en la parte central y 0,2 en la parte final. Vamos a quedarnos con esto y lo vamos a ver en la siguiente imagen. Y tenemos a quedarnos con lo que pasa en la vuelta 21-39, que es cuando Hamilton y Alonso van los dos en rueda media, en rueda dura. Y ahí nos encontramos 0 en el primer tramo, casi 0,9 en el tramo central y 0,4 en la parte central. Pasa adelante. Voy. La vuelta 23 entre Hamilton y Alonso en la En carrera. esta segunda parte de la carrera. Primera parte lo vemos totalmente plano a cero, incluso llega a cero. Es más rápido Hamilton en entrada, pero bueno, Alonso en entrada, pero Hamilton en salida. Y desde ahí es donde de verdad se ve muy claro qué pasa con el Mercedes. El mejor coche que tracciona ahora mismo es el Mercedes. El coche que es capaz de ir antes al gas y a suero mejor ese par es el Mercedes ahora mismo. Mejor en T5, mejor en las chicane, mejor en la salida de T7, mucho mejor en el T9. Ahí le está metiendo casi un segundo. Le está metiendo un segundo por tracción, porque es capaz de acelerar mucho antes y es capaz de llevar mucha más velocidad. Esa parte trasera es la que ahora mismo le está haciendo mejor al Mercedes. Y esa es la parte trasera la que tiene que mejorar el Aston Martin para poder llegar ahí delante. Y luego tenemos dos décimas de final, que luego en la parte final de la vuelta nos encontramos con lo mismo, pero más amortiguado. Lo mismo, hasta llegar a la curva 5 está en el 0, y desde ahí más tracción para el Mercedes, más parte trasera para el Mercedes, mucha más velocidad en recta para el Mercedes, y está todo bastante la parte final apenas dos veces. Mercedes es un coche que ha dado un gran paso básicamente porque tracciona mucho mejor. Aston Martin le falta esa tracción y ese poder ir tan fácil y tan estable al gas. El año pasado tenía 10 años en cuenta. Pero en cuanto a sencillez o facilidad para girar, ¿no crees que el Aston Martin también tiene algún problema? Sí, ahora lo Por vamos a ver ejemplo, lo lo vamos a vemos ver. aquí en la salida de la T14, que es una curva larga a Sí, sí. derechas, Esto lo vamos a que ver muy claro con no el puede Ferrari. ir muy directo al gas. Esto lo vamos a ver muy claro con el Ferrari. Pues aquí estamos Hasta ya ahora, con sobre el todo, nos Ferrari. encontramos una parte de su viraje en entrada en curva que le permite, y en entrada y en salida, que le hace ir más largo. Y con el Ferrari lo podemos ver también bastante claro. El Delta lo mismo, primeras 7 vueltas que no son de tipo muerte para Alonso, luego se mantiene el Delta y aquí nos encontramos los pases. Estable, diferencia. Estable, diferencia. Lo que nos vamos a centrar es sobre todo en la vuelta 41 al 57, que es donde más diferencia nos podemos encontrar, o sea, más realidad nos podemos encontrar, y de la vuelta 9 a la 23, que es donde más realidad nos podemos encontrar. Lo que pasa a la 9 a la 23 y de la 43 a la 61 es la realidad de ambos coches, porque los dos van con la misma rueda, media, poco uso. Bueno, Alonso va con duro, entonces sí, Alonso va con duro y Leclerc va con medio, pero nos muestra esa situación, esa posición tan clara que hay entre ellos. Primera parte de la carrera va a ser con rueda media, segunda parte de la carrera va a ser con rueda dura, y la parte final y la parte 25 a la 5.39 es cuando más puede perder. Y aquí nos encontramos eso, hay dos tramos, del 8.24 y de la 39.61, que es donde está más cerca, que es medio segundo, y luego nos encontramos tramos como de la 1 a la 7, de la 24 a la 39 y la 31 a 70, que se ha dado segundo y medio. Lo que de verdad es importante y lo que de verdad marca la diferencia es lo que pasa a la 39 a 61 y la 8 a la 24, que es cuando ruedan en igualdad y es donde se puede ver la distancia que hay entre el Ferrari y el Aston Martin. Y son medio segundo, 0,1 en el primer tramo, 0,3 en la parte central y una décima en la parte. ¿Y qué pasa con el Aston Martin? Pues sobre todo eso. Aquí se puede ver muy claro en la curva 1, en la curva 2, tarda más porque tiene una trayectoria más larga y el coche suspira más en entrada y luego también en salida. Lo mismo le pasa en la curva 6, bueno, en la curva 5, tarda más en ir al gas, el Ferrari va mucho más estable, menos velocidad de paso en curva 7 en el chicane, y en la curva rápida, en 5 va a los dos bastante igual, un pelín mejor Alonso, o sea, Leclerc la curva rápida de la 11, y desde ahí va en toda la parte final bastante estable. Es decir, Aston Martin sigue teniendo un problema con su viraje en entrada, la parte trasera está más cerca, pero su siguiente rival es Ferrari y la vamos a ver cuando está la verdadera realidad, que es la siguiente imagen, donde está el Ferrari de Aston Martin. Y nos encontramos esto medio segundo, que son dos décimas en la primera parte de la curva, porque Alonso frena antes
y luego tiene un poco más de subviraje y en la salida de la curva no. Es decir, dos tracciones y el resto de la vuelta están totalmente estables. Esa es la realidad. Alonso, en un circuito opuesto, está a solo medio segundo de Ferrari, un circuito donde supuestamente le tenía que venir bien. Y por Y dos nos dirigimos tracciones. a Spa. Y ahora mismo vamos a Spa, vamos a un circuito que debería ser mejor para Aston Martin. Entonces no es tan descabellado pensar que vaya a estar tan lejos el Aston Martin del Ferrari. Sí, porque va a beneficiar al Aston Martin y al Ferrari a lo mejor le hace irse un pelín para atrás. Uh -huh.